para comenzar con esta clausura intervendrá don Román García Varela Iglesias, director de las jornadas. Bien. Excelentísima señora alcaldesa del pueblo de Sarria, excelentísimo representante de la Diputación de Lugo, excelentísimo señor codirector de estas jornadas jurídicas, excelentísimos señores y señoras, señoras y señores. Otro año más se han celebrado las jornadas jurídicas que comenzó mi padre en su tierra natal y nuevamente no puedo sino que ratificar que se han celebrado con un éxito rotundo, como todos hemos podido comprobar. La clave de este éxito no es sino el esfuerzo dispuesto por todas aquellas personas que permiten la celebración de estas jornadas. Decía Einstein que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. La voluntad de los ponentes por difundir sus conocimientos, la voluntad del pueblo de Sarria por acoger estas jornadas, la voluntad de los patrocinadores de las jornadas por permitir con sus aportaciones la celebración de las mismas, la voluntad de los asistentes por su afán de aprender. Esta voluntad es la que hace posible que año tras año puedan continuar celebrándose estas jornadas, convertir a Sarria de esta manera por unos días en la capital jurídica del Reino de España. Y, bueno, dejémosla ahí. Esperemos que sigan celebrándose y que estas jornadas continúen por muchos años más. Gracias. Continuamos con la intervención de Carlos Lema de Besa, director de las jornadas. Buenos días a todos, buenos días a todos. Ya en este acto de clausura decirles en primer lugar, porque así me lo ha solicitado, que un tema de última hora ha impedido al presidente del Consejo de Estado, señor Román Becaría, estar con nosotros y me ha insistido que, como hubiese sido su deseo, ha estado todos los años y, como digo, circunstancias de esta mañana pues no le han permitido poderse desplazar aquí a Sarria, estar con nosotros, y de ahí que transmita esta petición que me ha hecho. Y ya en segundo lugar, acogiéndome a una máxima del Tribunal Supremo que me recordaba siempre un magnífico letrado gallego, don Antonio Rodríguez, preparador de multitud de jueces, decía siempre que lo que abunda no perjudica, con lo cual me van a permitir que reitere el agradecimiento que manifesté en la inauguración de las jornadas a los ponentes, a los moderadores, a los asistentes, a todos ustedes asistentes, a la familia de Román y al Concello de Sarria. Aquí han venido todos, como dirían los romanos, o en terminología romana, gratis et amore, participando con su esfuerzo, gente que se ha desplazado de otras comunidades autónomas. Se ha dicho que son las primeras jornadas donde tenemos ya presencia internacional de Corea del Sur, de Bielorrusia, de Lituania, con lo cual pues las jornadas van subiendo en la bolsa, la cotización de la bolsa de jornadas jurídicas pues da lugar a números negros. Y voy a concluir recordándoles a ustedes pues un epitafio de la sepultura de Vasco Pérez de Quiroga, que estaba enterrado en la iglesia de Abadía de San Pedro de Torbeo, en Castro Caldelas, y que yo creo que es aplicable a toda la gente de Sarria. Este epitafio decía: aquí yaz el bon Quiroga, home rico de Castilla, que foi moi humildoso e caritativo e a que ninguén deixou morrer de fame. Ahora comprenderán, cuando tengamos o tenga lugar la comida, aunque ya lo han comprobado los días anteriores, que en Sarria nunca nos deixan morrer de fame. Moitas gracias. Bueno, continuamos con la intervención de Pablo Rivera Capón, diputado de la Diputación Provincial de Lugo, del área de Innovación, Participación Ciudadana, Juventud y Deportes. Boas tardes a todos y a todas, buenas tardes a todos y a todas. Señora alcaldesa del Ayuntamiento de Sarria, director de las jornadas jurídicas, Román García Varela y Carlos Lema de Besa, resto de autoridades, participantes, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Un año más y ya van unos cuantos, nos encontramos aquí para clausurar
unas jornadas jurídicas en las que se encuentra lo más grande del ámbito jurídico a nivel nacional. Y son importantes también por la relevancia y por situar a la comarca de Sarria, a toda la provincia de Lugo, como un referente en este ámbito a nivel estatal. No quisiera continuar sin antes agradecer, y lo haría una y mil veces más, todo mi agradecimiento a Román García Varela por su esfuerzo, por su compromiso, por su impulso y por su sacrificio a la hora de que nos ha brindado siempre con estas jornadas jurídicas. También sería injusto si no, de alguna manera, muestro mi gratitud a la alcaldesa de Sarria por creer también ciegamente en un proyecto que se inició hace aproximadamente más de una década y que sitúa esta comarca como la coloca a un altísimo nivel. Y por ello creo que yo estoy personalmente muy orgulloso y también creo que todos debemos de estarlo. Desde el punto de vista personal quiero decir que no soy especialista en la materia, pero no por ello soy incapaz de reconocer el altísimo nivel y la talla y el prestigio tanto de organizadores como de ponentes, pero también soy capaz de reconocer el acierto con el tema escogido para estas jornadas jurídicas, como ha sido el de la responsabilidad en sus múltiples manifestaciones jurídicas. Pienso también desde un punto de vista personal que uno de los valores personales primordiales que debemos de tener todos los responsables públicos, entre ellos debe estar esa responsabilidad, pero la responsabilidad con un compromiso firme y de alguna manera inquebrantable. Una de las cosas que más me han preocupado y mucho más en el estado actual de ebullición en el que se encuentra la sociedad es precisamente el hecho de que tanto los ciudadanos como los políticos, como los servidores públicos en general, ya no solo somos responsables de las decisiones que tomamos, ¿no?, sino también de las consecuencias que tienen esas decisiones, sobre todo en función de los fines o las metas que perseguimos. Por ello, la responsabilidad, en definitiva, no pienso que deba delimitarse exclusivamente a comportarse o actuar meramente para evitar sanciones, sino, y esto me suma a lo que decía Torre Díaz, debe ser algo original, debe ser algo creativo y debe ser algo permeable porque la sociedad está cambiando. Es obvio que las leyes son esenciales, mucho más en un Estado democrático y derecho como el que estamos actualmente, que las obligaciones legales para los ciudadanos son inexcusables, pero también es cierto que existen una serie de obligaciones morales que no se cumplen y que son necesarias para conformar una sociedad justa, igualitaria e equilibrada, ¿no? Por ello pienso que los servidores públicos, pues de una u otra manera, estamos obligados a impulsar medidas para que se ponga a través del Estado cada vez más en valor esas necesidades generales sociales que la propia responsabilidad legal no alcanza a dar. Esto es el concepto, o sea, la responsabilidad es el concepto raíz del que mandan todas las concreciones jurídicas, pero también aquellas concreciones sociales. Por eso reitero que el grandísimo acierto que habéis tenido con el tema escogido, ya no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista social. Podemos ver en los diarios, pues prácticamente todos los días, durante todos los últimos años, que estos aspectos vinculados o que se han hablado aquí a lo largo de estas ponencias, como el de la responsabilidad política, la responsabilidad civil, a título lucrativo, la responsabilidad tributaria, la responsabilidad sanitaria, pues al final ya forman parte de nuestras vidas, forman parte de la sociedad y por eso finalizo dando la enhorabuena una vez más a organizadores, ponentes, a la alcaldesa de Sarria y sobre todo la invito, y allí siempre estará la Diputación para dar continuidad una vez más y colaborar, impulsar estas jornadas jurídicas para generar el debate y una reflexión necesaria en los tiempos actuales. Decía mi presidente, el presidente de la Diputación de Lugo, en la inauguración de estas jornadas, que la Diputación de Lugo va a ser un fiel aliado de todos aquellos que nos marcáis el camino, ¿no? Y yo a ello añado que en el marco de sus competencias y dentro de las posibilidades que nosotros tengamos, también pienso que tenemos que de alguna manera definir o contribuir a definir ese camino. Muchísimas gracias a todos y a todas y hasta el próximo año.
Según el diccionario de la RAE, clausurar significa cerrar, poner fin, y nada más lejos de la realidad y de nuestra voluntad. Llevamos 12 años creyendo en estas jornadas y, por lo tanto, creyendo en su continuidad, la cual desde hoy mismo garantizo, poniéndonos ya a trabajar en el desarrollo de la próxima edición. Hemos participado estos días de ponencias y debates de elevada altura jurídica, ponencias y debates que nos han aproximado al conocimiento de la responsabilidad civil, a su presente, a su futuro y a sus múltiples aplicaciones en la vida diaria. Reconozco muy sinceramente a los ponentes lo que han hecho por nosotros, por el prestigio de las jornadas y por nuestros conocimientos. Y hemos participado también de la cara humana y personal de ponentes, acompañantes, invitados y colaboradores. Hemos sentido su calor, valorando su proximidad y reconociendo su aprecio sincero por las jornadas y por nuestra villa de Sarria. Mi recuerdo y gratitud especial siempre irán dirigidos a la familia de don Román García Varela, por ese compromiso desinteresado y eterno con estas jornadas y con esta su villa de Sarria. Muchas gracias a todos y los esperamos en las 13ª Jornadas Jurídicas del Ayuntamiento de Sarria, Román García Varela. Y ahora todos podremos disfrutar de un aperitivo en la Sociedad Recreativa La Unión.